ser edificados, Señor, en tu palabra, ser edificados en este maravilloso y nuevo pacto, ser edificados en el propósito eterno y la voluntad del Señor, ser edificados y crecer en ti, Cristo maravilloso. Gracias por la salvación eterna que nos has dado, porque fue a través de tu gracia que la recibimos. Gracias por cada proyecto que nos das, por la oportunidad de poder compartir esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Recibo tu guianza, Espíritu Santo, para poder ministrar a tu pueblo, a tus hijos, a esta nueva creación en Cristo Jesús. Recibo esa gracia ministerial para poder edificar a la iglesia, Señor, a tu cuerpo en este tiempo y en todo tiempo. Agradecidos por la vida, agradecidos por la salud, agradecidos por todo, porque todo está suplido, todo lo secundario, todo lo que necesitamos para vivir está suplido conforme a tus riquezas en gloria, porque solamente eres tú el que nos provees todas esas cosas que requerimos como tus hijos para vivir en la tierra, pero también agradecidos porque cada día está siendo formado en nuestra alma, y nuestro único anhelo es que esta alma sea conformada a tu imagen, para poder manifestarte a través de esta alma y tú te manifiestes a través de cada uno de nosotros, tu iglesia, aquí en la tierra, y podamos expresarte, Señor, con excelencia, con amor, con dedicación, en cada área donde nos desenvolvamos, ahí poder ser de bendición y luz a este mundo que está en tinieblas. Agradecido, Señor, por tu verdad, agradecido por ese propósito maravilloso eterno que hiciste en Cristo Jesús. Padre, gracias. Y tu Espíritu Santo nos dirige, nos guías y siempre exaltas a Cristo Jesús. Tomas de Él y nos los haces saber en este tiempo. Gracias, gracias, porque nadie puede parar ese propósito, ni las circunstancias, ni las personas, ni cada sistema del mundo, ni cada cosa nueva que está saliendo de parte de las tinieblas puede parar ese propósito de que tú seas impartido, formado y expresado, y puedas llegar a este mundo, Señor, a que este mundo te conozca y este mundo pueda conocer esa luz, vivir en esa luz y entrar a este reino glorioso donde tú eres el Rey que gobierna. Gracias, Cristo precioso, por mostrar tu amor, tu fidelidad, y declaro que mientras escuchamos tu palabra, tú comienzas, Señor, a revelarnos, tú comienzas a abrir el entendimiento, tú comienzas a darnos a entender este maravilloso y glorioso propósito eterno. Declaramos espíritu, sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, y se alumbran los ojos de nuestro entendimiento en este tiempo, Señor, para que podamos conocer cuáles son la herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Gracias por la mente de Cristo que ya está en nosotros y que podemos, a través de la mente de Cristo operativa en tu cuerpo, entender todo aquello que se nos complica en la mente natural, puede entenderlo, Señor. Por eso la mente natural la llevamos cautiva a la obediencia tuya y de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Ok, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y bienvenidos cada persona también que nos ve a través de estos medios de comunicación, a través de la página Facebook Guadalajara, y a través de Palabra de Fe Gracia Jalisco y Fe y Poder Guadalajara. También podemos seguir siendo edificados. Ya estamos ahí, Michelle. Ya estamos conectados a través de las páginas. Ok, pues damos la más cordial bienvenida a cada persona que se va a conectar o está conectada con nosotros en este en vivo que tenemos día miércoles, como siempre lo hacemos, son los viernes. Ahora cambiamos al día miércoles por esta semana nada más. Y saludamos ahí a todos los que están conectados. Sandra, al ministro Federico Lara, bendecidos en Cristo. Un abrazo para cada uno de ustedes, y pues si tiene oportunidad y puede compartir este video, y si no, al final, si cree que fue edificación, adelante, y si no fue edificación, pues igual
no tiene obligación de compartirlo. Pero bueno, lo importante es edificar el cuerpo de Cristo y traer luz a esta humanidad que está en tinieblas. Muy bien, cada persona también que nos va a ver o nos ve directamente de diferentes países, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de cada persona que también nos es de la República Mexicana, cada ciudad, estado, población, son todos bienvenidos. Un fuerte abrazo para ustedes y continuamos con el tema que se llama vacas sagradas, y el subtema se llama el propósito. Es la introducción básicamente a vacas sagradas, donde vamos a ver diferentes temas, donde todos están basados, si podemos entender este primer tema de introducción, que se llama el propósito eterno y la voluntad de Dios. El propósito eterno en Cristo Jesús y la voluntad de Dios. Si lo podemos entender este tema de introducción, pues vamos a entender toda la Biblia, todos los temas que vamos a ver como consecuencia de textos bíblicos mal interpretados, pasajes mal interpretados, doctrinas que se han hecho con textos bíblicos que realmente no han traído o no han dado luz a la iglesia, pues, para que me entienda. Y desafortunadamente podemos decir lo que una parte de los hijos de Dios de la eclesia, que debe ser una eclesia reinante y gobernante, porque es el rey el que gobierna a través de ella, pues básicamente pueda no tener que sufrir de enfermedades incurables o no tener que morir antes de tiempo. Sobre todo la importancia de no tener que fallecer este cuerpo antes de tiempo, para poder ser de bendición muchos años sobre la tierra y contribuir con ese propósito eterno, que es básicamente expresar, o que Cristo se exprese a través de nosotros, su cuerpo, su iglesia. De eso se trata, ¿ok? Muy bien, dice compartido el ministro Federico Lara. Gracias, ministro, por compartir la palabra bendita de Dios. Muy bien, entonces, pues por ahí nos quedamos acerca un poquito analizando la voluntad de Dios, pero pudimos ver en enseñanzas anteriores cómo Satanás, el diablo, este personaje, ha tenido cierta intervención solamente en la iglesia, en el sentido de que extravía el sentido de los hijos, extravía y también tergiversa, por decirlo así, y trae un engaño a la iglesia de Cristo, una parte de la iglesia, digo, no toda la iglesia, porque hay iglesia entendida en este pacto, hay iglesia entendida en esta verdad presente que es Cristo en nosotros. Hay una iglesia básicamente que ya entiende el propósito eterno. Básicamente nosotros estamos introduciéndonos en entender el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Entonces estamos apenas en entender gracia, en todas estas parte de lo que es parte del evangelio, que es entender la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y estamos apenas introduciéndonos ahí. Pero hay una gran parte de la iglesia ya entendidos en esta verdad maravillosa que es en Cristo Jesús. Pero una parte o una gran parte de la iglesia evangélica pues no conoce todos estos, ¿cómo puedo decir? Todo este plan, proyecto y propósito del Señor. No lo conoce, no conoce gracia, no conoce la obra terminada de Cristo en la cruz, no conoce realmente que es una iglesia reinante en la tierra, gobernante, no conoce que pueden reinar en vida, y que en cada circunstancia adversa que puedan presentar son más que vencedores, y Cristo los va a liberar, los va a ayudar, los va a sustentar para que salgan de ello. Entonces no entienden eso, y eso ha sido básicamente por diferentes tipos de doctrinas, por malas interpretaciones escriturales, por la mezcla de pactos, porque agarran una parte de la ley, una parte de los profetas, una parte de la iglesia o los libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan, donde todavía Cristo vivió y operó bajo la ley. Todavía agarran una parte de ahí. Es bueno analizar todo esto de los 4 evangelios, pero en el sentido de que podemos aprender bastante de nuestro Señor Jesucristo, pero no todo lo que viene ahí pues es aplicable para el cuerpo de Cristo en la actualidad, sino las cartas paulinas son las que tienen más trascendencia en el sentido de la aplicación, principios, preceptos de este maravilloso reino en el cual ya estamos operando, que es en Cristo Jesús. Y por ello la iglesia ha perecido. La ignorancia o ignorar el pacto en el cual estamos, el cual nos gobierna, el cual nos aplica, la iglesia ha muerto.
porque están viendo, y muchos ministros van a la iglesia de manera natural, de manera carnal, de acuerdo a lo que hace, piensa o actúa, y no la ven a la iglesia como el cuerpo de Cristo espiritual, que formamos parte de una iglesia espiritual. No se ve así, y cuando la iglesia no se ve de manera espiritual y se ve de manera natural, es decir, no acomodan lo espiritual a lo espiritual, sino a lo espiritual, lo natural quieren acomodarlo a lo espiritual, y como se comportan los hijos de Dios basados a lo mejor en cierta congregación, creen que la iglesia de Cristo pues es así, pero no es así. Es de acuerdo a lo que Dios hizo en Cristo Jesús, ese proyecto maravilloso, ese plan eterno, ese propósito eterno, y en esa voluntad gloriosa es ahora lo que la iglesia es en sí. Entonces, no conocen, dice el ministro Federico, y creen que estamos mal. Bueno, hay muchos que nos van a juzgar porque enseñamos gracia, propósito y verdad presente, y nos van a juzgar a lo mejor en ese sentido de que creen, no, o sea, cuando alguien no entiende algo, es muy dado a juzgar algo que no entiende. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, a mí se me reveló gracia, que ahora soy justificado gratuitamente por su gracia y no tengo que hacer obras para ganarme la salvación que se pagó solamente por la obra perfecta de Cristo, por ese sacrificio maravilloso. O sea, yo sé que yo no me la gané, yo no tuve que hacer nada, yo recibí lo que Él hizo por mí nada más, creí. Entonces, por eso ya obtuve que salvación eterna. Y no me la tengo que estar ganando todos los días, pues, porque muchos dicen que te la tienes que ganar porque dice la Biblia que existe contaminación del espíritu. Pero pues necesitamos ver esos contextos, a qué se refiere, ¿no? Y porque sin santidad nadie verá al Señor, y ellos dicen, no, es que si alguien no es santo, pues no se va a ir con Cristo, o es decir, va a perderse eternamente, pues, en un infierno. Entonces, como creen que todo es por la santidad externa, por lo cual nos merecemos la salvación eterna, pues andan juzgando a los hermanos porque creen que la salvación es externa. No le digo que la semana pasada vi una predicación donde una persona decía, ¿realmente el vestido salva a las personas? Era una pregunta, ¿no? El vestido, ¿no? El vestir. ¿Y cuál cree que fue la conclusión? Sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, si usted se viste como, sobre todo hablándole a las mujeres, ¿no? Si usted se viste como una mujer de Dios, es decir, con falda larga, pelo largo, sin pintura, ¿qué más? A muchos sin perfume, porque muchos provienen del perfume. Entonces usted será una mujer realmente que exalte al Rey de Reyes, y eso va a mostrar, esa santidad que usted muestra en lo externo, es lo que va a obtener, por lo cual va a obtener la salvación. Imagínense. Entonces, ¿cómo cree que está la iglesia, una gran parte de la iglesia de Cristo? Desafortunadamente, en la mentalidad, para que me entienda. Desafortunadamente están en total ignorancia de la nueva creación y de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Entonces, no entienden que somos una iglesia espiritual y que a través de ello Dios nos ve. Sin embargo, ellos están viendo siempre lo externo y creen que la salvación es por lo externo. Pero bueno, no se trata de juzgarlo, sino se trata de juzgar un sistema. Ok. Muy bien. Entonces, Pablo oraba por esto, miren. Bueno, nos quedamos en Juan 6:40. Dice, Cristo Jesús dijo, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Todo aquel que cree, que ve al Hijo y cree en Él. Entonces, cuando alguien es salvo, dice, bueno, ve a Cristo, cree en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y una vez que reciben la salvación, el único detalle es que ya no siguen edificando sobre esta base de ver al Hijo. Porque el que tiene vida eterna es aquel que ve al Hijo, dice. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Una vez que ya experimentan la vida eterna aquí en la tierra, dejan de ver al Hijo, ¿sí sabía? Y dejan de creer en el Hijo porque ya no se les predica acerca del Hijo, o muy vagamente. Se le predica de historias del Antiguo Testamento, de personajes como Moisés, Josué, como el otro que
¿cómo se llama el que anduvo acá en Babilonia, hombre? ¿De qué tan importante fue este hombre llamado, ¿cómo se llama? Se me va el nombre de él. El caso es que se predica acerca de testimonios de cómo actuó Sansón, de cómo actuó cómo actuó Aarón, cómo actuaron estos hombres de Caleb, Josué, y se nos habla de la valentía de Caleb y de Josué, y se nos habla de muchas historias, ¿no? De David, cómo derrotaba a los leones y etcétera, ¿no? Pero es bueno ver todas esas historias siempre y cuando lo veamos bajo el lente del nuevo pacto, es decir, veamos a Cristo en sombras, tipos y figuras, y en cierta manera veamos a la iglesia en sombras, tipos y figuras. Pero sin embargo, cuando vemos y se basan muchos en el Antiguo Testamento y dejamos de ver lo maravilloso del nuevo pacto, entonces se pierde realmente la visión de la iglesia, porque la visión de la iglesia va a estar basada en ver al Hijo, ver a Cristo y creer en Él. O sea, creíste, fuiste salvo, pero ya no son edificados en Él. Ahora también se les predica ahora acerca del comportamiento humano de la iglesia, es decir, cómo debe de ser un buen cristiano. Y te ponen a lo mejor 50 reglas, ¿no? ¿Quién es un buen cristiano? Bueno, según ellos dicen, bueno, aquel que se congrega comúnmente, aquel que trabaja para la iglesia, aquel que es un escudero del pastor. ¿Quién es un buen ministro? Pues aquel que se la lleva predicando la palabra. ¿Quién es un buen aquel que es dador para el reino de Dios? Es un buen hijo, es decir, empiezan a poner continuamente reglas con la finalidad de que, enseñándole que a través de esas obras que usted haga va a conservar. Fíjese, el problema no es hacer las obras, porque esas obras son buenas hacerlas, pero como parte de la naturaleza que ya portamos, es decir, Cristo expresándose a través de nosotros. Pero esas obras nunca vamos a lograr alcanzar la salvación a través de ello. ¿Usted cree que dando dinero para el reino usted va a ser salvo o va a preservar su salvación? Eso no nos va a preservar la salvación. O porque viene y lava los baños, ¿usted cree que eso nos va a preservar la salvación? Para nada. O sea, ese solamente eso es el servicio que damos para el reino, pero nunca vamos a alcanzar la salvación a través de ello, ni vamos a ser justificados por las obras. Entonces, si la iglesia está funcionando a través del Hijo de Dios, que les está enseñando continuamente a hacer obras para alcanzar algo, inclusive que ya se nos dio, porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, y muchos te dicen, bueno, es que tienes que ayunar 21 días para que la bendición, para que seas bendecido, o debes de ser obediente para ser bendecido. ¿Usted cree que la obediencia usted pueda usted alcanzar la bendición a través de su obediencia? ¿O fue a través de la obediencia de Cristo en su sacrificio maravilloso? Ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, lo que yo haga no le va a añadir a que soy bendecido ya. ¿Ok? Lo que yo haga de obras no le va a añadir a la justificación que ya tengo, la salvación por gracia. No le va a añadir. Solamente las obras que yo hago es la expresión de la naturaleza que ya porto, es decir, los frutos que producen, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras desde antes de la fundación del mundo. Solamente es el fruto de lo que ya portamos, de lo que somos, de la naturaleza que ya tenemos, que es la naturaleza de Cristo. Entonces, Juan 6:40, ok, vamos a Hebreos 10:9. En Hebreos 10, muy bien, bendecidos y bienvenidos todos los que se van conectando. Hebreos capítulo 10, ok. Entonces, hablando de Cristo, dice el libro a los Hebreos, el autor a los Hebreos, Hebreos capítulo 10, pues, para que usted vea cuál es la voluntad del Señor. Dice en el versículo 'vamos a leer desde el 4 para entender un poquito el contexto. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Es decir, todo sacrificio que se hizo para derramar sangre de este tipo de animalitos bajo la ley, ¿qué cree? Nunca pudo quitar los pecados, ¿ok?
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién fue el que entró en el mundo? Cristo Jesús. Sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Sabe que ese es uno de los grandes misterios? O el misterio de la piedad, que le llaman. Dios fue manifestado en carne. Eso es algo que era imposible que lo entendiera un pueblo de Israel que vivió en un tiempo, bueno, obviamente donde Dios les estipuló una ley, pero básicamente ellos sí esperaban un Mesías, pero no un Mesías como el que se presentó. Ellos querían un libertador acerca de cuestiones naturales, es decir, de un reino natural. Me va a librar de los egipcios, me va a librar de los romanos, etcétera, ¿no? O sea, siempre creían basados en ese tipo de libertad que traía ese rey. Sin embargo, un Mesías manifestado en cuerpo era un misterio que estuvo oculto para ellos, en ese sentido de que era alguien. Me preparaste cuerpo. ¿Sabe que Dios, el Señor, nuestro Padre Celestial, le preparó dos cuerpos al Cristo eterno, al Hijo eterno que vino y se manifestó? Un cuerpo personal con el que se manifestó y fue sacrificado, obviamente, y fue derramada su sangre, pero también, ¿qué cree? El mismo Padre le preparó un cuerpo espiritual, que somos nosotros. Ese cuerpo de Cristo ahora somos nosotros. ¿Sabe qué? A lo mejor la manifestación del Mesías, del Cristo, del ungido, era algo que a lo mejor sí conocían los israelitas, porque ellos esperaban la venida del Mesías. Lo que no sabían era que este Mesías que venía a encarnarse, Dios mismo venir en carne, lo que no sabían es que ahora, después de que Él vino en carne, resucitó, después iba a ser que iba a habitar, iba a ser impartido en la humanidad. Es decir, iba a venir la humanidad, una parte de la humanidad que creyese en Él, iba a venir ahora a ser templo, para que Cristo habitase en ellos, por la fe, para que Cristo viniese a unirse ahora a la humanidad. Eso es lo que ignoraba Israel. Imagínense si ahorita están pensando la gente que es más importante Israel que la iglesia, si el propósito eterno siempre fue la iglesia. Parte del propósito eterno es ese pacto eterno que hizo Dios y el Hijo, siempre fue para prepararle un cuerpo, no nada más natural, sino un cuerpo espiritual. Era parte del propósito, hacer un pacto el Padre y el Hijo para prepararle un cuerpo. Sin embargo, aquí está hablando del cuerpo físico. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O sea, ya no fue suficiente bajo la ley. Vivir, habitar y cumplir la ley ya no fue suficiente, porque eso ya no le agradó al Señor. ¿Qué era lo que sí le agradaba al Señor? Manifestar al Hijo eterno aquí en la tierra. Era lo que sí le agradaba. ¿Y qué cree? Si el Cristo eterno vino y se manifestó en el cuerpo de Cristo, y ahora ese cuerpo es sacrificado, porque el cuerpo de Cristo, ¿cuántos años de ustedes que fue un cuerpo temporal? 33 años y medio máximo. Fue un cuerpo temporal. Entonces, lo que sí le agradó a Él fue la manifestación del Hijo. Pero ¿qué cree? Si nosotros, dice, porque dice la Biblia que nosotros estamos en Él, estamos sumergidos en Él, formamos parte del cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza de este cuerpo. Entonces, ahora, ¿qué cree? Si le agradó ahora el Hijo y nosotros estamos en el Hijo, entonces ahora la iglesia de Cristo le es agradable a Él. Eso fue lo que le agradó. Imagínense los que piensan que un hijo de Dios, un creyente en Dios, alguien piadoso, por decirlo así, cree, o bajo la ley, o que básicamente quieren guardar la ley, pues. Muchos dicen que le vas a agradar a Dios por cumplir mandamientos. Entonces, si la ley, ya no le agarraron ni siquiera los sacrificios de la ley, porque el propósito era la manifestación de Cristo aquí en la tierra, del Hijo, y la manifestación del cuerpo del Hijo aquí en la tierra. Era lo que le agradaba a Él, pues. Ya no le agradaban los sacrificios de animales. Entonces, ¿por qué personas continuar todavía querer guardar la ley para agradarle, cuando ya le somos agradables porque ya estamos en Él, que es Cristo? Luego dice el versículo 7, me preparaste cuerpo. Entonces, Hebreos 10:7, entonces dice, he aquí que vengo, Dios, para hacer ¿qué?
para hacer tu voluntad. Entonces, ¿cuál fue la voluntad del Señor desde antes de la fundación del mundo? La manifestación del Hijo Eterno. El Hijo Eterno vino a ser la perfecta voluntad del Señor. Y si entendemos esa perfecta voluntad, que Dios todo lo reunió en Cristo y la idea era que Cristo viniera a ser el todo en todo, en todos, que Cristo viniera a ser la cabeza gobernante aquí en la tierra de la iglesia, si ese fue el propósito eterno, entonces ¿qué andamos haciendo pensando? Porque no, el Cristo eterno o el cuerpo de Cristo, si hablamos del cuerpo físico de Cristo Jesús, hace 2020 años, por ejemplo, si hablamos del cuerpo físico, en ese cuerpo se cargaron muchas cosas, maldiciones. En ese cuerpo se cargó la enfermedad. En ese cuerpo se cargó el pecado. Ese cuerpo, por la sangre que derramó, hubo el quitar el pecado de la humanidad a través de ese cuerpo. Y no nada más, que el Cristo eterno también fue quemado en las profundidades de la tierra, dice la Biblia. Según Éxodo capítulo 12, se tenía que quemar el cordero. Ahí fue donde trasladó el pecado de la humanidad a las profundidades del mar, según Mateo 12:40. Entonces dice: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo eterno se manifiesta, y la voluntad de Dios siempre fue la manifestación del Hijo. ¿Ok? El asunto es que muchos no entienden que ahora la manifestación del Hijo está a través del Hijo eterno. El Cristo eterno ahora está manifestándose a través de quien cree, de la iglesia, el cuerpo de él, que somos nosotros, o formamos parte de ese cuerpo, ¿no? Porque obviamente cuando hablamos de cuerpo estamos hablando de todos los creyentes de toda la tierra. Pero tenemos que hacernos esta pregunta: ¿realmente el Cristo eterno está operando en su cuerpo espiritual en la tierra como operó cuando operó sobre el cuerpo de Jesús? ¿Estará igual de operativo el Cristo eterno? Bueno, por lo menos en teoría debería estar, ¿no? Pero ¿por qué no opera el Cristo eterno? Porque hay un bloqueo, por decirlo así, en la mentalidad de los hijos, en la mentalidad de la iglesia, o de una parte de la iglesia, en la mentalidad, ¿no? No en el ámbito espiritual, pero sí en la mente, en el alma, en el razonamiento, en el entendimiento. Hay un mal entendimiento de este propósito y de la voluntad del Señor que hizo en Cristo Jesús. Y mientras no se entienda, la iglesia no va a estar operativa, no va a estar activa. Cristo no va a estar usando a esa parte del cuerpo de Cristo, porque no sabe esa parte del cuerpo de Cristo, que Cristo debe ser el todo, el gobernante y el que opera a través de la iglesia. Entonces, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y aquí hay algo tan maravilloso. Fíjese, aquí hay algo tan maravilloso que dice: en el mismo versículo 9, Hebreos 10:9, dice: quítalo primero para establecer lo postrero. ¿Qué es lo que en sí tenía que quitar ahí, de acuerdo al contexto de Hebreos capítulo 10? ¿Qué cree? Tenía que quitar los sacrificios, tenía que quitar todo aquello que fuera algo que funcionara bajo un antiguo pacto de la ley mosaica. Tenía que quitar ahora que el hombre trataba de vivir por sus obras a través de cumplir mandamientos. Todo eso venía a quitarse. El sacrificio y la sangre de animalitos para expiar el pecado, cubrirlo durante un año. Ahora venía a establecerse un pacto eterno en Cristo Jesús. Venía a establecerse el pacto del Hijo entre el Padre, que el Hijo eterno ahora se manifestó. Entonces, quitarlo primero en ese contexto significa quitar todos los preceptos de la ley, para tratar de que el hombre quiera vivir a través de sus obras. Y ahora puede vivir por la ley del Espíritu de vida cuando es un hijo de Dios, a través del Cristo operando a través de la persona, que es parte de un cuerpo, el cuerpo glorioso de Cristo.
Y luego dice el versículo 10, por favor. Y en esa misma voluntad que Dios hizo en el Hijo, en la manifestación del Hijo que cree, entonces somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez, una sola vez. Entonces, ¿ya somos santificados? ¿Ya somos santos? ¿O hay que hacer obras para ser santos? ¿Qué piensa usted? Ya fuimos santificados, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen que sin santidad nadie verá al Señor? Bueno, porque tenemos que leer ese texto bíblico. ¿A qué se refiere? Hay que leer el contexto. ¿A qué se refiere? Crea lo que no se refiere. Crea lo que no se refiere a que usted tiene que hacer obras para ser santo, para poder ver al Señor e irse con el Señor. Para empezar, no está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor. No está diciendo que sin santidad nadie va a ser salvo. No está diciendo eso el texto bíblico. Y aquí mismo viene en Hebreos, ¿eh? Sin embargo, no vamos a ir para allá. Ya luego lo explicaremos. Entonces, en esa voluntad que Dios hizo en el Hijo, de proveerlo para que el Hijo ahora presentara su cuerpo y derramara su sangre como una ofrenda, una vez y para siempre, en ese mismo cuerpo de Jesucristo que fue la ofrenda, no, ahora nosotros somos santificados ya. Fuimos apartados como la iglesia de Cristo. Él vino a formar su propia iglesia, su propio cuerpo. En Hebreos capítulo 12 tenemos también otro muy parecido a lo que está diciendo aquí. Perdón, Hebreos capítulo 8 viene otro, es Hebreos 8. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Muchos dicen que cuando habla Hebreos 8:13, cuando habla de viejo pacto, no, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, muchos dicen que y está a punto o acerca de desvanecerse o desaparecer. Muchos creen que básicamente desapareció en el año 70. Puede tener sentido, ¿no? Porque en el año 70, al destruir el templo de Jerusalén, obviamente que al destruir el templo se destruyeron todos los sacrificios. Los judíos huyeron, se dispersaron en el año 70. Creo que fue el general Tito el que anduvo haciendo por ahí un relajo, no nada más contra los cristianos, fue en sí contra todos los judíos que ministraban en el templo. Creo que según alguna leyenda por ahí, de los dos sacerdotes que tomaron la decisión para sacrificar al Señor, uno se llamaba Anás y el otro se llamaba Caifás. No sé si usted los ha escuchado, pero Caifás era el yerno de Anás y era era una jerarquía, pues era una familia que básicamente designaba a sus familiares como sacerdotes. Era una familia sacerdotal la de Anás. Y creo que el mismo Anás o el Caifás, al defender el templo, cuando entraron los romanos, creo que fue uno de los primeros que mataron ahí. Y al final de cuentas, fue muertes catastróficas de los dos personajes que tomaron la decisión de sacrificar al Señor, ¿sabía? Según algunas historias, no sé si fue Flavio Josefo, un historiador judío, el que habló al respecto, ¿no? Eso fue en el caso de Caifás. Ahí literalmente lo mataron al defender el templo de Jerusalén contra los romanos. Y el otro Anás, que era el suegro de Caifás, creo que según igual historias de la época, no dicen que ese agarró una pared y se golpeó la cabeza hasta que se murió, literal. O sea, se desbarató su propia cabeza, para que usted me entienda. De que
ahora había sido destruida toda una familia sacerdotal que venía de hace tiempo oficiando en el templo, porque básicamente eran de la familia de ellos, creo que eran saduceos ellos, pero básicamente la familia de ellos venían oficiando como el sumo sacerdote en el templo, ¿no? Anás y Caifás. Y creo que tuvieron muertes trágicas, según los historiadores, tuvieron muertes trágicas estos hombres. Pero bueno, lo importante es entender que en el año 70 pues se quitó toda la ofrenda de sacrificio y sacrificio de animales ya. Desde entonces los judíos ya no sacrifican animales, se dispersaron por diferentes lugares. Ahí fue donde se fue una parte de España y otra parte pues en los países bálticos, y así se dispersaron los judíos por muchos lugares. El caso es que a fin de cuentas ya no hubo sacrificios de animales desde entonces. Para los que creen que los judíos todavía sacrifican, pues ya no sacrifican animales, ni ellos mismos sacrifican animales. Entonces, bueno, al decir nuevo pacto, dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Literalmente desaparecieron ya los sacrificios, desapareció, según el autor a los Hebreos, ya era un pacto abolido, no vigente, no operativo, ya no funcionaba ese pacto, menos obviamente para la iglesia de Jesucristo. Aún los creyentes del primer siglo llegaron todavía, inclusive los creyentes en Jesús llegaron a sacrificar todavía animalitos. No sé si en Hechos 22, Hechos 26 por ahí, obligaron al apóstol Pablo a que hiciera el voto del Nazareo, llevaron unos palominos por ahí para que lo sacrificaran. Entonces todavía seguía la iglesia de Cristo, aún la judía obviamente, aún seguían haciendo sacrificios de animales cuando ya no deberían de ser. Entonces el autor de los Hebreos fue muy exacto en escribirles esta carta. Pues muchos dicen que fue Pablo, pues pudiera ser, hay una gran oportunidad, una gran porcentaje que ha sido el apóstol Pablo, por la forma en que expresa sobre todo acerca del conocimiento que tenía de la ley, de los sacrificios, y hablándoles de la preeminencia de Cristo sobre sobre la ley, sobre los sacrificios de animales, ¿no? Ok, entonces la voluntad del Señor siempre fue la manifestación de Cristo, y en esa misma voluntad de la manifestación del Cristo eterno que se sacrificó, derramó su sangre, entregó su cuerpo físico. En eso nosotros somos santificados y apartados como la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces ya estamos santificados, ¿ok? Ya somos santos. Sin embargo, hay un proceso de santificación que debe pasar todo creyente para que Cristo sea, y eso se llama la formación de Cristo. Ese es el proceso. O sea, es decir, la renovación del entendimiento, la transformación del alma. Ese es el proceso de santificación. Pero ¿dónde cree? En el alma del creyente. Para que Cristo entonces, conforme va a ese proceso de santificación, es decir, Cristo va siendo formado y Cristo va operando a través de los creyentes de la iglesia de Cristo, entonces va mostrando lo que ya tiene en el Espíritu como santo. En otras palabras, la formación de Cristo, la transformación del alma, no es más que ahora la expresión de lo que ya somos, santos, ahora expresarlo al externo a través del alma, y expresarlo a través de, obviamente impacta en nuestro cuerpo. Colosenses capítulo 1 versículo 9, la oración del apóstol Pablo. Era tan trascendental esta oración. Colosenses capítulo 1 versículo 9, por favor. ¿Listos? Muy bien, pues seguimos saludando a todos los que están conectados. Rosalba y todos los demás que siguen conectados acá. ¿Por qué es tan importante conocer la voluntad de Dios? Porque básicamente está centrada en el propósito eterno, que es el mismo Dios eterno, el Hijo eterno, venir a manifestarse en carne. Ese era el misterio de la piedad, el misterio oculto, y ahora vino y se manifestó Dios mismo aquí
Esa era la voluntad del Señor. Pero ¿qué cree? El mismo cuerpo de Cristo Jesús, el físico, no el espiritual, se entregó, y cuando Él se entrega a través de su sangre preciosa, pues igual nos quita el pecado. Pero también en ese cuerpo físico de Cristo Jesús también lleva enfermedades, lleva toda maldición. La maldición que entró en Génesis capítulo 3 fue de la pobreza. Entró que la mujer iba a tener sus hijos con dolores. Entraron los dolores, en otras palabras, entró la pobreza, entró la enfermedad, todo eso entró como maldición. Pero el cuerpo de Jesucristo, el Señor, ahí cargó con toda maldición en la cruz, en su cuerpo. Y al cargar con toda maldición, pues obviamente llevó nuestras enfermedades. Eso no lo podemos negar, que podemos ser libres de enfermedades físicas, obviamente estamos hablando, que no, enfermedades espirituales pues no las hay, ¿no? Hay vivos o muertos espirituales. Entonces Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. La primera de Pedro 2:24 lo dice, Isaías 53, 4 y 5, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. 2 Corintios 8:9 pues también mostró en llevar la maldición, según la gracia de Él, fue que llevó la maldición de la pobreza. Ahí le cargó toda maldición de pobreza, que según Génesis 3 el hombre iba ahora a comer con el sudor de su frente. Le iba a costar el ser alimentado, le iba a costar el sobrevivir sobre la tierra, ¿no? Entonces ahora ya estamos en una tierra de bendición, que es Cristo Jesús en nosotros. Nosotros ya pasamos a esa tierra prometida, nosotros ya no estamos bajo maldición. Por eso todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ahora pueden ser esa añadidura manifestada, porque Cristo está operando a través de nosotros. Entonces, una cosa muy importante, nosotros como Iglesia de Cristo, dice la primera Juan capítulo 4, creo el 17 al 18, que así como Él es, así somos nosotros. Es decir, como el Cristo eterno, resucitado y eterno es, así somos nosotros aquí en la tierra, ese cuerpo espiritual y eterno, la Iglesia de Jesucristo. Ahí dice, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos el cuerpo espiritual de Cristo, como es Cristo, el Cristo resucitado, así somos nosotros. ¿Por qué somos nosotros así? Porque resucitamos juntamente con Él, Efesios 2:6. ¿Ok? Resucitamos juntamente con Él. Entonces ya somos, o vamos a ser de acuerdo a las obras buenas que hagamos. Ya somos como Cristo, o sea, nosotros no somos como Jesús, somos como el Cristo resucitado, pues para que me entiendan. Ahora, el Cristo resucitado que operó en el cuerpo de Jesús es el mismo Cristo resucitado que debe operar en el cuerpo de Jesús ahora en la tierra. En otras palabras, no debemos de imitar al Jesús histórico en el sentido de que no debemos de entrar a la sinagoga para guardar el Shabbat. Porque muchos dicen, según Lucas capítulo 4 versículo 17, dice, Jesús entró, a ver si nos los puedes poner, Michelle, por favor. Lucas 4, 17. El 16, por favor. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre. Fíjese, o sea, Jesús de Nazaret nació bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió la ley, porque él nació como un hombre judío, obviamente, siendo el Cristo eterno, siendo el Hijo eterno encarnado, pero aún así él vivió bajo la ley. ¿Entendemos? Entonces dice que entró según su costumbre, es decir, él guardaba las costumbres judías. Ahora la pregunta es, ¿yo tengo que imitar a Jesús de Nazaret? ¿Y tengo que guardar las costumbres judías? ¿Tengo que imitarlo a él? ¿O ahora el Cristo eterno es el que opera en mí? Ahí es donde tenemos que hacer una gran distinción, porque mucha gente, mira, si Jesús entró en un día, creo que fue un día, en un Shabbat, en un séptimo día entró a la sinagoga, y muchos se basan de ahí, judíos me dicen, pues si Jesús lo hizo, ¿por qué tú no guardas el Shabbat? Bueno, porque estás hablando del Cristo, de Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, pues para que usted me entienda.
Porque él vivió bajo la ley, operó bajo la ley, cumplió la ley como un israelita, pues para que usted me entienda. Por eso dice, entró conforme a su costumbre. El único problema que necesito ver si yo necesito imitar esa costumbre o no. Y lo dice el día del sábado, es decir, el séptimo día. Bueno, ahí le pusieron sábado, pero realmente es el séptimo día, ¿no? En la sinagoga. Ahora, existen ahorita, muchos se van a sinagogas judías, otros a sinagogas judío-mesiánicas, y creen que ese tipo de sinagogas era donde entraba Jesús. Y se levantó a leer Lucas 4:16. Y luego dice el 17. Y le fue dado el libro al profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18. ¿Qué es lo que estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Eso viene en el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Lo más importante aquí es: me ha dado a dar buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados y a pregonar libertad a los cautivos. No tiene la otra, ahorita no. Bueno, Lucas 4:18, por favor. Versículo 19, por favor, Lucas 4:19, tan trascendental. Para predicar el año agradable del Señor. El tiempo, el año del jubileo, el año del perdón de las deudas, etcétera, ¿no? Según el contexto judío. Entonces, básicamente, él les estaba diciendo que él era el ungido, él era el ungido que vino literalmente a hacer algo que no pudo hacer la ley. Venía y ya estaba un nuevo tiempo, un nuevo rey, un nuevo reino ahora en manifestación. ¿Ok? Entonces ahora yo tengo que imitar para entrar a la sinagoga en Shabbat y leer la Torah y los profetas, como lo hacen muchos mesiánicos en los propios judíos, en sus eventos del Shabbat. Tengo que imitar a ese Jesús. ¿Y qué cree? Las costumbres judías, las fiestas del Pesaj, la fiesta de las primicias. ¿Tengo acaso que festejar todas las fiestas judías para realmente ser un hijo de Dios e irme al cielo con Cristo? ¿Qué cree? Esa forma de imitar a Jesús, nosotros como iglesia ya no nos corresponde, porque realmente nosotros estamos operando y el que está operando en nosotros es el Cristo eterno, el resucitado, ya no el encarnado. Pero por otro lado, no puedo tampoco descartar que el Cristo eterno que se encarnó en el cuerpo de Jesús, no puedo descartar lo que anduvo haciendo como las obras que hacía de parte de su Padre. Porque yo no he venido a hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Porque las obras que yo hago no son mi obras, sino son las obras de aquel que me envió. ¿Esas obras están operativas ahora en la iglesia de Jesucristo? Por supuesto que sí. O sea, no puede usted no mostrar el poder de Dios como iglesia de Cristo, como el Cristo operando a través de nosotros. No podemos dejar de mostrar el poder de Dios que estuvo operando ¿en quién? En Jesucristo durante 3 años y medio. Eso no podemos dejar de mostrarlo. Si se para en un lugar, hay un enfermo, ¿qué cree? Los enfermos deben de ser sanados, porque el mismo Cristo que estuvo operativo en el cuerpo de Jesús es el mismo Cristo que está operativo en el cuerpo ahora espiritual de Cristo. Es el mismo poder del Espíritu Santo operando a través de la iglesia de Cristo. Por eso debe ser una iglesia manifestándose con poder donde sea y operando en cualquier ámbito. Operando en la política, operando en el comercio, operando en la industria, operando en los profesionistas, operando en todo lado. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Por eso le digo, yo debo imitar al Jesús que guardó las leyes judías y las costumbres, los días, las fiestas. No.
Pero puedo imitar al Cristo eterno que operó en el cuerpo de Jesús y sanando a los enfermos. Sí. ¿Captamos? Por eso tenemos que hacer una buena división a quién tenemos que imitar y a quién tenemos que dejar que actúe a través de nosotros, al Cristo eterno resucitado, impartido en la iglesia, que es el mismo Cristo que anduvo en Jesús operando. Por eso era Jesús el Cristo. Pero lamentablemente ese cuerpo desapareció sobre la faz de la tierra. 33 años y medio nada más. Y se manifestó con poder y autoridad 3 años y medio aproximadamente. Y desapareció. Y nuevamente aparece con los que iban a Emaús en un cuerpo transformado como un cuerpo celestial. Nadie lo reconoció. Ya no era el mismo, ¿sí sabía? No era el mismo. Ahora era Cristo Jesús totalmente con un cuerpo diferente. Digo, no digo que era el mismo en el sentido que ya físicamente hablando ya no era, pues. ¿Entendemos? Muy bien. ¿Cómo opera la voluntad del Señor entonces sobre la tierra? ¿Cómo está operativa actualmente la voluntad de Dios? Bueno, cuando Cristo se está manifestando a través de la iglesia, Pero se están mostrando milagros, señales y maravillas, y la iglesia está totalmente operativa en ese poder de resurrección que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. Totalmente operativa la iglesia. Debe estar operante en ese poder. Y digo, debe estar operante en ese poder, principalmente no porque, no para jactarnos ni para, simplemente porque el reino de Dios siempre es con poder, dijo Jesús. El reino de Dios debe mostrarse con poder. Y el apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios 2, dice: no he venido con palabras persuasivas, sino he venido con demostración de poder del Espíritu Santo. Entonces, a través del apóstol Pablo operaba Cristo mismo, a través de él, cuando se manifestaba, y Pablo predicaba, Pablo ministraba. De tal manera ministraba el apóstol Pablo que en una aldea donde había una mujer que era divina, le echó fuera el espíritu de adivinación y todo el mundo se alborotó para estar en contra. Sabía que cuando enseñamos exactamente acerca de la iglesia espiritual que debe operar en ese reino de poder de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, igual que como operó el cuerpo de Jesús cuando el Hijo Eterno estaba en ese cuerpo. Por eso dice: me preparaste, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, y me preparaste un cuerpo. Pero en ese cuerpo, operativamente hablando, estuvo haciendo milagros, señales y maravillas. Pero ahorita una parte de la iglesia no cree en milagros, señales y maravillas. No dejan de ser iglesia de Cristo, ¿eh? No podemos decir que porque no se ven milagros, señales y maravillas deja de ser iglesia. No, sigue siendo iglesia, pero sin demostración de un poder. Y bueno, y respetamos a esos hermanos, ¿no?, que no creen en el poder de Dios. Pero yo creo que cualquier integrante de la iglesia de Jesucristo, donde quiera que se pare, debe haber milagros, señales y maravillas, porque hay un poder siempre. Es el Cristo eterno manifestándose ahí a través de un poder que no nada más operó en Cristo, operó en el apóstol Pablo, operó en Pedro, operaba en los discípulos, en los apóstoles, y debe seguir operando todavía en la iglesia. Todo lo que se generó, todo lo que se planeó en lo eterno y espiritual debe traer un impacto en lo natural. Siempre será así. Siempre será así. Sin embargo, entendemos que cada persona que enseñe exactamente la nueva creación, quién es en Cristo Jesús, que enseñe ese nuevo pacto, que enseñe esta verdad presente, el Cristo operativo a través de la iglesia, que enseñe la obra terminada de Jesucristo en la cruz,
que enseñe que ya no estamos en un antiguo pacto y no tenemos que guardar mandamientos, que enseñe el evangelio eterno que siempre fue en Cristo Jesús, que enseñe el propósito, la voluntad del Señor. Siempre entendemos que el apóstol Pablo siempre tuvo problemas, y podemos ver que siempre hubo tropiezos, hubo personas que fueron persuadidas contra el ministerio del apóstol Pablo, lo apedrearon, había judíos que blasfemaban y contradecían al apóstol Pablo. Todo eso lo entendemos, ¿estamos de acuerdo? Si hay algo que tiene que sufrir usted como un hijo de Dios que realmente entiende este nuevo pacto y entiende quién es en Cristo Jesús, que es la iglesia gloriosa del Señor, posiblemente se puede encontrar con ese tipo de obstáculos, y es la manera en que posiblemente el diablo puede usar a personas a través de palabras, a través de quererlo juzgar por sus obras. Claro que va a haber personas, claro que va a haber persecución, mas no debe en ningún momento afectarle, en el sentido de que los problemas del apóstol Pablo no eran la enfermedad, pues. Los problemas del apóstol Pablo siempre fue la persecución. El único asunto que cuando no entendemos ese propósito que Dios hizo en Jesucristo, siempre vienen teorías, vienen predicaciones más basadas en el Antiguo Testamento que en lo que es ahora el Nuevo Testamento o las cartas del apóstol Pablo, que nos hablan de la nueva creación. Y es cuando los hijos comienzan a fallar, errar al blanco, y entonces es cuando los hijos comienzan a morir, ya físicamente hablando, pues, porque no entienden ni el propósito ni la voluntad. Sin embargo, vamos a ver Colosenses capítulo 1, por favor. Nos quedamos en el versículo. Entonces, ¿le quedó claro? Que no somos imitadores de Jesús de Nazaret, el judío, el que nació bajo un linaje judío, pues, aunque entendemos que nunca fue engendrado, ¿no? Él tuvo un cuerpo perfecto porque nada más se le preparó un cuerpo, pero nació en una tribu, nació en un pueblo, nació en un linaje natural, para que usted me entienda, aunque no formaba parte de él, sino porque él era eterno. Sin embargo, él guardó costumbres, guardó la ley, porque nació bajo esa ley, obviamente, y esa ley hablaba de él. Por eso se paró a leer el profeta Isaías, porque esta ley que ustedes tienen, los profetas hablaban de mí, es lo que les estaba diciendo, pues. Sin embargo, sí debemos, como cuerpo operante aquí en la tierra, que el Cristo eterno se manifieste a través de nosotros, así como se manifestó en Jesús, el Señor, con poder. Eso sí tenemos que mostrar el poder que operó en Cristo Jesús cuando anduvo sobre la tierra, es el mismo poder que opera en la iglesia espiritual en este nuevo pacto. Ahí no hay diferencia. Colosenses capítulo 1 versículo vamos a leer el versículo 9, por favor. Dice el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Fíjese la oración del apóstol Pablo. Fíjese, bueno, vamos a seguir leyendo. Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, la oración y la petición del apóstol Pablo era en ese sentido, que sean llenos del conocimiento de ¿qué? Que entiendan ese propósito eterno, que entiendan la encarnación del Hijo eterno, que entiendan que vino a ser el Hijo eterno a la tierra, el Cristo encarnado, que entiendan la obra terminada de Cristo en la cruz, que entiendan que ya resucitó, que entiendan que ahora habita, vive y es impartido en la iglesia, y está totalmente operativo a través de la iglesia de Cristo, del cuerpo aquí en la tierra. Esa fue la voluntad que Dios hizo en el Hijo, para que el Hijo se manifestara y viniera, en otras palabras, a crear un cuerpo
para luego operar a través del cuerpo, Dios operando a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ese era el propósito eterno. O sea, todo se trataba de Cristo, no de los seres humanos. ¿Entendemos? Entonces, dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, orar y pedir que sean llenos del conocimiento, su voluntad. Pero ¿sabe lo que es ahorita la iglesia de Cristo? Una parte de la iglesia de Jesucristo, en lo natural. Vamos a hacer, hermanos, cadena de oración y vigilias. Toda la noche hay que orar por el hermano Chencho porque está pasando por un problema familiar. Y hay cada caso tan drástico, Dios mío. Estoy en un grupo de WhatsApp ahí de hermanos en Cristo. Cada tragedia en el cristianismo, mi hermano, que es lamentable. Y no digo que no pasemos por momentos difíciles, no. Nosotros, aunque conozcamos esta verdad presente, podemos pasar por momentos difíciles. ¿Cuántos saben? ¿Pero qué creen? El Señor nos va a librar de todas, así como libró al apóstol Pablo. O sea, no negamos eso. El problema es que no sean librados. Ese es el gran problema. Hijos de Dios atormentados mentalmente hablando, por no decir endemoniados, pues, atormentados mentalmente. ¿Sabe que el mayor tormento mental que puede haber, la misma condenación que crean los mismos líderes religiosos? Y de ahí se agarra Satanás el diablo para atormentarlos con palabras, con voces. No sirves, eres un pecador, etcétera. Entonces, la petición del apóstol Pablo no era, vamos a orar por hermano Chencho, porque cadena de oración, porque hermano Chencho no se puede levantar de la cama. De antemano, las cadenas de oración no sirven para nada, en el sentido de que vamos a orar para que sane la hermanita que está enferma. Esto debe ser cadena de oración. Y la hermanita, he sabido casos, ¿no? Y todos haciendo cadena de oración y la hermanita viendo las series de Netflix. O sea, ni oraba, ni escuchaba palabra, ni veía nada. Entonces digo, ¿qué sirve una cadena de oración cuando ni siquiera la persona que está enferma se la lleve, por lo menos que oiga estos principios y escuche la palabra de gracia? Y la hermana Chencha viendo el Netflix todo el día, pues, y la gente haciendo cadena de oración para orar por la hermana Chencha. La verdad es que cada quien va a vivir por su fe, por la fe de Cristo en él. Nosotros necesitamos creer y recibir, creer que ya somos sanos por sus heridas. ¿De qué sirve una cadena de oración, mi hermano, cuando el enfermo ni siquiera cree? La verdad, yo creo en el poder del Espíritu Santo, pero no creo que necesitamos una cadena de 50 iglesias que estemos orando por un ministro que está enfermo. Yo creo que ese ministro que está enfermo, si cree que Jesucristo llevó su enfermedad, él fue sanado por sus heridas, y cree que recibe la sanidad en su cuerpo, porque es un hecho ya consumado en la cruz del Calvario, y que no es una enfermedad que viene de parte de Dios, que no es una prueba del Señor. Entonces hay una manifestación de los dones del Espíritu Santo de fe, milagros y sanidades, para que sane el hermano Chencho. No tiene que haber una cadena de oración. ¿Sí sabía eso? Y no digo que no ore por los hermanos, ¿okay? Pero hacer una cadena de oración para orar por una persona que es sencillo como creer que Jesús llevó su enfermedad y creer que la sanidad ya está inclusive en el interno de la persona. Recibir ese poder sanador del Espíritu Santo, mi hermano, es lo único que necesita. ¿Para qué cadenas de oraciones, pues? Y si va a orar, por favor, ore conforme a este maravilloso nuevo pacto y la obra terminada de Cristo en la cruz. Porque hacen cadena de oración y todos dicen, hermano, vamos a orar por el hermano Chencho y vamos a creer, Señor, por favor, sánalo. Señor, míralo, mira su necesidad, mira que tiene un mes postrado en cama, Señor, sánalo. Y luego concluyen, si es tu voluntad. O sea, ¿cómo que si es su voluntad? Pues claro que es su voluntad, para eso envió a su Hijo.
y su cuerpo fue presentado como una ofrenda. Se derramó una sangre, se traspasó un cuerpo para que fuese sanado por esas heridas. ¿Cómo que si es su voluntad? Cadena de oración para decirle a Dios que lo sane, a ver si es su voluntad. Es inútil una cadena de oración así. Inútil. Como cuando dicen, pastor, le pido oración por líderes o iglesia, oremos por la hermana Chencha, está postrada en cama. ¿Y la hermana Chencha está escuchando la palabra? ¿O nada más quiere una oración por la hermana Chencha a ver si Dios la sana? Y la hermana Chencha ni en cuenta, viendo allá el maleficio con, ¿qué se llama? El maleficio con, ¿cómo se llama ese actor? Con Ernesto Alonso, el maleficio con Ernesto, o Chispita con la Chispita, ¿quién era? La Lucerito. Y por favor, pastor, hay que orar toda la iglesia, hay que ponernos a orar por la hermana Chencha. Pues vamos orando y declarando que sana en el nombre de Jesús. Y la hermana Chencha ni en cuenta, ¿se conectó a la enseñanza? No, pues no. Entonces, ¿para qué oramos por la hermana Chencha? Si no hay un interés en la hermana Chencha, sanar. ¿Entendemos? Por eso muchas veces digo, ¿la persona está conectada a esta enseñanza como estamos orando por ella? ¿O le valió cacahuate? O nada más quieren que ore por ella a ver si Dios la sana y no le importó conectarse a una enseñanza. Pues no sé si me entienda. Estamos tratando de ser un poco más objetivos, pues, objetivos. No ilusionarle a usted que va a sanar a la hermana Chencha cuando ella no le está importando, ella está en las telenovelas. Hay que ser un poco más objetivos en ese sentido. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Ok, entonces Pablo oraba para que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Era la oración, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No sé por qué salió todo lo demás, pero bueno, esa es la oración, la petición. Entonces, ¿cuál era el conocimiento de la voluntad del Señor que tenía que saber la iglesia, por lo cual oraba y pedía el apóstol Pablo? Bueno, ahí mismo nos narra más adelante, Colosenses capítulo 1. Bueno, desde el 12, por ejemplo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad, las tinieblas, y nos trasladó al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Mira, vea, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Esa fue la voluntad de Dios. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Se da cuenta que es muy parecido al capítulo 1 de la carta de los Efesios? O sea, esa es la voluntad de Dios, pues, para que usted me entienda. Esa es la voluntad del cual tienen que ser llenos de ese conocimiento de la voluntad. Y luego, hablando de Cristo, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y luego dice, el primogénito. ¿De quién? De toda la creación. ¿Por qué el primogénito? Porque en Él está inmersa toda la creación que ha creído en Él. Él fue el primero. La imagen del Dios invisible. Imagínense, Dios mismo manifestado aquí. Y luego el 16, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién fue creado esto? Para Él. O sea, todo el propósito eterno se refiere a que todo fue creado por Él y con la finalidad de que Él sea el todo. Así de sencillo. Lo que estamos leyendo ahorita es lo que dijo: yo oro, pido para que sean llenos de la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de lo que estamos leyendo. Es la voluntad que debe conocer toda la iglesia de Jesucristo. Ahora realmente entenderán, por ejemplo, que tenemos redención por su sangre, que fuimos redimidos y que fueron perdonados sus pecados. ¿Realmente entenderá la iglesia? ¿O se creen todavía pecadores por lo que hacen? Es que se portó mal el hermano Filigonio, ya es un pecador. O sea,
Entonces no entienden la redención que hubo y el perdón de pecados por su sangre. En Él fueron creadas todas las cosas. Versículo 17, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Cristo, ¿qué cree? Ahí subsisten. Y luego el 18, y Él es la cabeza. Mire, esa es una gran revelación para la época del apóstol Pablo. Y Él es la cabeza del cuerpo. Y luego ahí te preguntas, ¿cuál cuerpo? Bueno, el cuerpo que es la iglesia. Entonces, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el gobernante ahora de este reino glorioso que opera a través de Cristo en la iglesia aquí en la tierra? Cristo. Así debe de ser. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Si Él murió en esa cruz, a Él se le cargó el pecado, en el Espíritu le cayó toda naturaleza pecaminosa. ¿Pero qué cree? Ahora resucita de esa naturaleza pecaminosa. Es el primero en el cual está sustentada toda la creación. Por eso todo aquel que en Él cree tiene vida eterna en Cristo Jesús. Por eso estamos sumergidos en Él. Por eso somos el cuerpo de Él. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Por eso cuando hablan de la iglesia están hablando de Cristo Jesús. Eso lo vimos el domingo pasado. Por eso la iglesia es Cristo mismo operando a través de su cuerpo aquí en la tierra. Eso es la iglesia. ¿Por qué los predicadores no ven a la iglesia así? Porque ignoran el propósito eterno e ignoran la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo, yo deseo, oro para que sean llenos de la voluntad de Dios. Y aquí nos explica la voluntad. Si la voluntad de Dios es enviar a su Hijo para que se encarnara, muriera, resucitara y ahora se impartiera en la iglesia, y ahora la iglesia fuera Cristo mismo operando aquí y manifestando y expresándose a través de un cuerpo espiritual que somos nosotros, la iglesia, totalmente santificada, perfeccionada, justa por su gracia. ¿Por qué entonces a la iglesia se le trata de otra manera, como pecadora? Porque no entienden el propósito y la voluntad de Dios. En otras palabras, hay mucho predicador y le puedo asegurar que no conoce la voluntad de Dios, y hablan de la voluntad de Dios y no la conocen. Porque la voluntad que Dios hizo fue siempre en Él. Todo fue creado por Él y para Él, para que Él sea la preeminencia, el primer lugar. Ahí concluye, en otras palabras, la voluntad de Dios, para que usted me entienda. Y ya concluyo con eso porque ya se nos fue el tiempo, es demasiado. 19 y 20. Parte de la voluntad de Dios, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y si usted está en Cristo, entonces dice Efesios capítulo 1 que usted es la plenitud de Él. Versículo 20, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar o unir, que es la misma palabra, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ahora reconcilió, y reconciliar es unir cielo y tierra. Ahora se unió la iglesia, los seres humanos, lo natural, ahora se convirtió en espiritual, y por eso Cristo y la iglesia son uno. Eso se llama, eso es reconciliar. Segunda carta a los Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Y dice que a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación, para que a través de Cristo nosotros podamos unir a Dios con la humanidad que aún está en tinieblas. Por eso reconciliar es unir. Esa unión que cree ya se dio en Cristo Jesús, y nosotros participamos en ese propósito de seguir uniendo a la humanidad
muerte espiritual con Cristo. Eso es lo que el ministerio de la reconciliación. Y lo dice el 21, ahora Él los ha reconciliado, a pesar de que eran extraños, enemigos, en vuestra mente Él los ha reconciliado. Y esa es la voluntad. Si usted quiere conocer la voluntad del Señor, pues le acabo de leer una gran parte de lo que es la voluntad de Dios. Si ignora este precepto, un predicador, un maestro, alguien que enseña la palabra, ignora el cuerpo espiritual de Jesús, que literalmente es la plenitud de Cristo, porque somos la plenitud de Cristo. Y si está ignorante de que en Él se reconciliaron y fue unido cielo y tierra, y no entienden que ahora somos el cuerpo espiritual de Cristo Jesús, y no se entiende quién es la iglesia, y luego dices, ¿por qué los hermanos mueren a corta edad? Bueno, porque ignoran la voluntad y el propósito eterno. Muy bien, pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Seguiremos hablando del propósito eterno y la voluntad del Señor, que siempre fue que Cristo sea la preeminencia, la cabeza de la iglesia y el todo en todos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta maravillosa tarde, noche que nos dice esta oportunidad de aprender estas verdades eternas, estos principios gloriosos. Gracias. Gracias porque tú eres el todo en todos, porque tú tienes la preeminencia sobre todo esta humanidad, sobre todas las cosas. Tú las uniste, las reconciliaste. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como humanidad nos reconciliaste contigo mismo, Señor, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. Al contrario, decidiste por amor y por gracia maravillosa entregar ese cuerpo físico, porque había un cuerpo más glorioso, el cual tú disfrutas, y somos la iglesia. Y nosotros nos gozamos y disfrutamos de estar en ti, sumergidos en ti. Por eso ahora como iglesia somos Cristo Jesús manifestándose, operando a través de este cuerpo, la iglesia tuya, Señor, aquí en la tierra. Gracias te damos por este glorioso tiempo y la oportunidad de aprender estos preceptos eternos, ese propósito eterno que tú hiciste en Cristo Jesús, esa voluntad que siempre fue en Cristo Jesús para que Él fuera la cabeza, la preeminencia sobre el cuerpo. Gracias te damos, Cristo glorioso. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a leer unos comentarios. La maestra Maritza dice aquí, bendecidos en Cristo. La hermana Flor Campos, bendecida en Cristo. La hermana Maritza, maestra, dice, ser intencionales para poder entender y disfrutar lo que ya tenemos en Cristo. Adán perdió la cabeza, es decir, el gobierno en la tierra. Ahora Cristo es la cabeza, el gobierno del cuerpo en la tierra, la iglesia, y todo regresa al propósito original y eterno. Es maravilloso entender que todo regresa como si fuésemos nuevamente a empezar como un nuevo origen, un nuevo génesis, porque realmente ahora estamos en un nuevo génesis, un nuevo origen en Cristo Jesús. Muy bien, démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo maravilloso. Ahora somos tu plenitud, glorioso Rey. Muy bien, pues nos despedimos de cada hermano en Cristo. Solamente este pequeño informe que el viernes no vamos a tener servicio, por eso lo sustituimos para hoy día miércoles, pero el próximo domingo estaremos nuevamente conectados a partir de las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Por si ustedes si gusta conectarse con nosotros o verlo de manera diferida, pues ya sabe que continuamos con ese mismo tema de vacas sagradas, el propósito y la voluntad del Señor. Ok, pues cada persona que nos vio y que no conoce a Cristo, bueno, compártalo con los que no conocen a Jesucristo, que crean en el Señor Jesucristo, que puedan adquirir la vida eterna aquí en la tierra a través de creer en nuestro dador de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues creemos que son sanos por sus heridas y creemos que hay una manifestación del poder de Dios cuando su palabra está siendo impartida aquí en la tierra, que es el mismo Cristo hablando a través
de los ministros, y esa misma palabra es vida y medicina para cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo, gracia y paz les sean multiplicados a cada uno de ustedes en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén.